ya llevo 2 años con la institución trabajando en semiología y este semestre pues me han llamado para que les dicte la cátedra de urología. ¿Listo? Pues ya pasaron ustedes el primer 50% con dermatología, nos quedan los 50%. ¿Cuáles son mis reglas acá en el de juego? Las clases inician 2. Con el anterior grupo que se trabajó los temas de cáncer en parejas. ¿Listo? Cáncer renal, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, ¿listo? Cáncer de testículo. Son varios cánceres, eso lo trabajamos en pinas y los otros individuales. Es una sola exposición durante la rotación. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer al final? Vamos a hacer un parcial y un taller. Yo les dejo un caso clínico que ustedes deben de resolver, ¿cierto? Los porcentajes y el seminario, o sea, las exposiciones tienen un porcentaje del 30%, los casos clínicos un 10%, asistencia. Si vienen todos, ya sé que son 29. Si están 29, 5, ¿listo? Pero si falta alguien, hacemos quiz. Entonces, para que tengan en cuenta. Asistencia o quiz vale el 10%. El parcial, el 30%. 30%, las exposiciones valen el 30%, la asistencia el 10%, el taller vale el 20%. Van un 10 de más aquí. Ya, sí. El parcial es 30%, el taller que vamos a hacer, que es un caso clínico que ustedes me van a entregar, vale el 20%, la asistencia o quiz es 10%. Vamos a ir a simulación. En simulación vamos a hacer dos prácticas. Una de sonda vesical, hoy vamos a mirar la parte teórica y allá vamos a hacer la parte práctica. Entonces lo hacemos la última clase. Y hacemos tacto rectal, pues en los simuladores. ¿Listo? Y los seminarios, el 30% se les da el 100%. ¿Listo? Del 50%. ¿Qué más les digo? Yo grave, no golpean. Las exposiciones arrancan la próxima semana. ¿Listo? Hoy les voy a dar lo que es agenesia renal e hipoplasia renal. Infección urinaria, hematuria. ¿Listo? Hematuria, enfermedad de transmisión sexual, malformaciones del pene urinario, cáncer de vejiga, cáncer renal, hidrocele, varicocele, fimosis, parafimosis, priapismo, cáncer de pene, cáncer de testículo. Urolitiasis, uropatía obstructiva y cólico renal les doy yo. Retención urinaria, esa la miran ustedes, esta de función suprapúbica quise hacerla, pero no tenemos el simulador, pero yo les traigo como un video para que podamos mirar. ¿Listo? Se la miramos cuando miramos uropatía obstructiva. Incontinencia urinaria, hipoplasia prostática benigna, cáncer de próstata, criptorquidia, torsión testicular, trauma renal, trauma uretral, drenaje del priapismo no, y trauma uretral. ¿Listo? Esos son los temas que vamos a mirar durante estas 8 semanas. Ustedes me dirán qué parte quieren del taller y qué parte quieren el parcial. Son mitad y mitad.
La primera mitad hacemos parcial, los otros temas hacemos taller o la primera parte del taller y los últimos los dejamos para el parcial. Son 20 temas, serían 10 y 10. O sea que haríamos parcial de... Entra agenesia renal, hipoplasia renal, sondas, que lo vamos a mirar hoy, infección urinaria, hematuria, enfermedades de transmisión sexual, malformaciones del pene, cáncer de vejiga, cáncer renal, hidrocele, varicocele, fimosis, priapismo, cáncer. O sea que tendríamos el parcial del 11 de noviembre. ¿Listo? Haríamos parcial y nos tocamos ahí, haríamos el parcial y tendríamos que seguir con las exposiciones, si no, no nos alcanza el tiempo. Entonces, festivo. Entonces, ¿festivo? ¿Tenemos festivo? No. El 13. Bueno, estoy yo corrida ahí. Yo me corrí. Pues es miércoles, no, miércoles no tenemos. Sí, miércoles. 13. Aquí sería 13. 13 de... No. A ver. Estamos a 9 de octubre. El 6 de noviembre haríamos el parcial. 6 de noviembre haríamos parcial. O lo dejamos, la propuesta era los últimos temas, los primeros temas, desde el caso clínico, los últimos temas. Tendríamos que hacer el 6 de noviembre parcial y de ahí tendríamos que mirar las exposiciones de esta. Porque con ustedes terminamos el 27 de noviembre. ¿Listo? El 27 de noviembre haríamos revisión de notas. Ustedes me dirán cuándo hacemos el parcial para dejarlo de una vez. ¿Lo hacemos en noviembre o lo hacemos el 20 de noviembre? Si lo hacemos el 20 de noviembre son los últimos temas, los 10 últimos. Si lo hacemos el 6 de noviembre son de los primeros temas. No sé, ustedes dirán. ¿Todos tienen ese examen? Por esas fechas está bien parcial de cirugía. ¿Y la última semana de noviembre qué tiene? La última semana de noviembre examen de anestesia. ¿Fácil con anestesia o más fácil con cirugía? Porque si no es el título del centro, ¿Del otro no? no van a moverlo. Me confirman dentro de 8 días que ya lo dejamos el parcial para que lo dicen. ¿Listo? Ahorita que quiero, antes de empezar la clase, que dejemos de una vez divididos los temas que van a entrar a la exposición para que ya preparen la siguiente semana el que le toque. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer al azar. Los cáncer se van de pareja. ¿Quiénes van a ser las parejas que van a exponer? Son 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros son 5 grupos, no sé. Rápidamente. Cinco acá para que saquen.
¿Eso van a hacer? No, le digo que ella elija y al que le toque cáncer elige una pareja. Ay, claro, ¿no? O sea, y le suspenda, si quiere, por ejemplo, si te sale a ti, dices, bueno, yo voy a poner aquí y me suspende a mí el tema que me toque a mí. Y si te sale a ti, si me sale a mí, pues vos suspendes tu tema y ya te. ¿Mañana hay electiva? Eso no era para equipar a los de la universidad. Que se construyó, ¿no? Para todas las universidades. Eso es imposible. Ojalá. ¿A ver, ¿Qué más va a decir? Sí, solo pues, solo. ¿Qué te pasó con fracturaste? No me mostró. Claro, pues se conoce a mi familia y sale mi abuela. Salen todos. esa práctica vicaria? No, este loco pasa. Ahora venimos con el gancho. Qué tonto. Verá como una de esas y ahí donde más te duele. Profe, también saqué de mano. ¿Ves? Que man escoger lo que yo quiera, que estamos igual. Profe, le dices vos. Sí, es urología. De cómo yo, pero síntomas sí, síntomas sí es que yo ahora estaba revisando esta vaina y es comida sacó de una guía colombiana. Porque ahorita eso de periculosis, una guía colombiana, no cogieron de libro, a la que yo al tema que le tocó en ¿Qué sería esa toda catalana? ¿Te la pasas una corona? ¿Cuándo te la compras? Idiota. ¿Qué curso está ahí? ¿Qué va a poner aquí? Por eso, está ahí la diapositiva. Sí, en las diapositivas. Espérate. Espérate. No pueden pedir las exposiciones del otro grupo porque si llegan con las mismas exposiciones les va, ¿no? Ya tengo las presentaciones, el contenido y todo.
sale mal. A ver, espera. Hay temas que son los cánceres que tienen número repetido, pues ya no sé, les tocó trabajar y aprender. Ya no pueden hacer sociedades en pareja, ya quedó ahí formada como se quiera descaer. Aquí está el nombre de la expo. El número, ahí están los números, el número, ahorita lo miramos. ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? 9. Toma este. No, que te toca más. 9. 18. Nueve. ¿Quieres poner de última o de primera? No, la verdad me da. A ver. Diagnóstico IAC 2019. Y el tratamiento también creo que lo cogió de esa hijo de puta guía. Pero con tal vez diagnóstico lo empezaron a sacar de guías de la escabiosis. Ya. ¿Cambiamos? ¿Cuál te tocó? 18. ¿Qué número es el 18? Es mal el 16. Si quieres poner de primero. ¿Quieres poner de último? ¿Qué te tocó a vos? 9. Estos son 10 más. Faltaron compañeros, ¿cierto? No, pero son muchos vagos. Yo estoy con incapacidad de 8 días y vine. ¿Cómo? 3 compañeros. Bueno, ¿Cambiamos? ¿cuál es el 18 que tomas? Me sobraron 2 papeles, o sea, son de las 2 compañeras que no vinieron. Uno es el 12 y el otro es el 22. ¿Listo? Para que les digan a sus compañeros. Entonces, uno, ¿quién tiene el 1? Infección urinaria. 2, ¿Cuál es el 9? hematuria. Enfermedad 3, enfermedad de transmisión sexual. 4, malformaciones del pene y meato urinario. 5, ¿cuántos son los dos que tiene 5? ¿Y el otro? ¿Quién es el otro que tiene 5? Alguien tiene que tener el 5. Cáncer de vejiga. 6. Cáncer de renal, para dentro de 8 días, ¿no? No, es para dentro de 8 días. 7. Sí, para Vimos te toca. Hidrocelia. No, yo no me quedo. 8. Si te quedas con ese. Varicocelia. 9. Fimosis para fimosis. 10. Priapismo. 11. Cáncer de pene. 12. Cáncer de testículo. 12, ¿quién no tiene? No. Ok, entonces acá tengo otro 12. Bueno, ahorita miramos. ¿Dónde están ahí las 12? Las que están ahí. Sí. Por día. ¿Este es el 18 o es el 81? 18.
14, retención urinaria. 15, incontinencia urinaria. 16, hiperplasia prostática. 17, estos son con cáncer de próstata. 18, Tú eres 18. criptorquidia. 19, torsión testicular. 20, trauma renal. 21, ¿quién tiene el 21? ¿Nadie tiene el 21? ¿Nadie tiene el 21? ¿No dice el 21? No lo puso. Trauma retral para la compañera que falta y trauma, uno es uréter y el otro es de uretra, para que por favor les digan a las dos compañeras que no vinieron. Regálenme una nota, la asistencia. Por cada día que no vengan, bajo un punto. O sea, si viene todas las clases tiene 5, no vino una y tiene 4 en asistencia. ¿Listo? Una mitad, por favor. Solo para la que tenía que exponer, ¿no? Por asistencia. No, a todos. ¿A todos? ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo ustedes esos traumas? Renal. Trauma renal. No, está Hoy es 16, o sea, aquí está corrido una semana. Se suponía que simplemente íbamos a hacer la anterior semana, o sea, hoy, lo que era como una instrucción y la firma de acta, pero eso ya se hizo con los representantes porque estuvieron los dos. Entonces vamos a empezar a subir, entonces creo que al final vamos a terminar antes, que creo que les favorece a ustedes porque van a estar con finales y todo, entonces si ya terminamos antes, mejor. ¿Listo? Entonces de aquí, miren. Hoy vamos a mirar, la clase que les voy a dar es aquinesia e hipoplasia. Listo y sordas. Dentro de 8 días van las primeras 6 exposiciones. ¿Listo? En 15 días, las siguientes 6. Y ahí miramos si hacemos parcial, serían de estos temas para arriba. No, son más, son 22 temas, son 12, 11. O sea que entraría hasta aquí. Esta cáncer de testículo entraría. O bien sea en estos temas parcial o caso clínico. El anterior grupo hizo de esos temas un caso clínico. ¿Listo? Y con ellos se evalúen los temas que quedan por debajo, o sea, estos de acá. Urolitiasis, uropatía obstructiva y cólico renal les doy yo. Retención urinaria, incontinencia y todos estos. ¿Listo? Entonces, tienen que mirar en qué grupo están para mirar la exposición. ¿Listo? Vamos a terminar antes. Creo que para ustedes les va mejor que terminemos antes. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un tema que no es que sea muy frecuente en su consulta, pero sí es importante que lo conozcamos, y son esas anomalías congénitas del riñón.
anomalías congénitas del riñón, miren que son aproximadamente entre el 20 y el 30% de todas las malformaciones que se pueden dar en el periodo prenatal, o sea, prácticamente es poquito. ¿Dónde hacemos nosotros este diagnóstico? En el embarazo. Así que ustedes van a mirar el próximo semestre ginecología y varias de estas patologías las van a ver reflejadas en esas maternas. ¿En qué casos? Por ejemplo, en aquellas maternas que tienen bastante líquido amniótico. ¿Listo? Entonces, una de las causas puede ser que no esté produciendo orina ese bebé. ¿Por qué? Porque puede tener alguna alteración a nivel de ese riñón. Las malformaciones del parénquima renal. Cuando yo hablo del parénquima renal, ¿qué podemos tener? Una displasia. ¿Qué quiere decir displasia? ¿Qué recuerdan de patología? ¿Qué es displasia? ¿Qué es displasia? ¿No se forma? ¿Será? Agenesis. Alteración en la cromosomas. Sí, pero ¿qué? Displasia. Cuando yo digo displasia de un tejido, ¿qué significa? ¿Que no se formó? Eso sería genesia. Ah. Pero displasia, células anormales, ¿cierto? Células que no deberían estar ahí se formaron. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos displasia, hipoplasia, pues las células están chiquitas y ya vamos a mirar esta. Agenesia renal, ya no se formó el riñón. ¿Listo? Disgenesia tubular renal y enfermedades quísticas. Estas se consideran de las enfermedades de anomalías congénitas. Cuando yo hablo de anomalías es la migración embriológica del riñón, y ya vamos a mirar y a recordar esa embriología, en qué semana se forma el riñón y toda la parte de dónde nace. ¿Qué recuerdan de embriología? ¿Dónde nace el riñón? ¿Quién lo forma? Ahorita la vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo que hay anomalías en esa migración, entonces yo ya tengo ectopia renal. Entonces, ¿qué quiere decir ectopia? El riñón está en un lugar diferente al que debería de estar, ¿cierto? Que esa es muy frecuente y a veces se puede confundir con la agenesia. Entonces, cuando se mira o se manda una ecografía, en el lecho renal hay ausencia, y no es que no haya el riñón, sino que tal vez está más abajo o esté más arriba. ¿Listo? Se forma una ectopia renal. Y el riñón en herradura, que ese es el más frecuente que ustedes pueden encontrar en los pacientes. Este riñón en herradura a veces saben hacerse es en los diagnósticos accidentales y sobre todo ya en la edad adulta, cuando empieza de pronto a hacer una falla renal por una hipertensión, por una diabetes, y entonces empieza a fallar, lo mandan una radiografía frontal y miran un riñón en herradura. También puede tener alteraciones en el desarrollo del sistema colector. Entonces ahorita hablaríamos del megauréter primario, el uréter ectópico, ureterocele, reflujo vesicuretral, la extrofia vesical y las válvulas de la uretra posterior. Estas válvulas de la uretra posterior son de las malformaciones más frecuentes y que nos pueden dar infecciones urinarias a repetición en los niños. Entonces esos niños cuando les llegan con infecciones urinarias, y quien tenga la parte de infección urinaria nos va a hablar eso en la siguiente clase, ¿cierto? Y es una de las causas principales de las infecciones a repetición. Entonces, cuando a mí me llega un niño, yo lo que debo de hacer es pedirle una ecografía para mirar si no tiene anomalías congénitas, porque no es normal que a un niño le dé infecciones urinarias. No es muy frecuente, ¿listo? O no lo debería de esperar. Y si eso sucede, entonces hay que buscar cuál es esa causa. Y entonces, volvemos a recordar un poquito de dónde es que nace toda la parte del sistema urinario y recordamos y nos retrocedemos a la embriología, ¿cierto? Y entonces yo tengo un sistema nefrítico donde tengo tres, digámoslo así, se forma de tres partes, ¿listo? El primero es el pronefros, no sé si ustedes recuerden, ¿lo recuerdan o no lo recuerdan? Digamos el primero que me voy a acordar, ¿cierto? Entonces, lo primero que se me forma es el pronefros. Los somitas sí, ¿cierto? Los somitas son ¿qué? Lo que nos van a dar en Kelvin.
zonitas. ¿Qué serán las zonitas? Viene a formar la columna vertebral. Zonitas cervicales, los dorsales, ¿cierto? Entonces, al principio, el pronefro se extiende del 4 al 14avo zonita. ¿Listo? ¿Y qué pasa con este? Este es como, digamos, el sistema urinario más primitivo que tiene el ser humano y desaparece a la 4ª semana de gestación. En las primeras semanas se me forma el pronefros, pero este desaparece. ¿Listo? Y me da, posteriormente, paso, después del pronefros, al mesonefros. Y vamos a mirar. Como este desaparece, quedan los remanentes. ¿Y qué me forman esos conductos pronéfricos? Abren y se van a la cloaca. ¿Qué era la cloaca? La alantoides. ¿Qué forma? ¿La qué? ¿La qué? Mire, aquí dice cloaca, les coloqué el dibujito. ¿Qué viene siendo eso? Parte de la vejiga, parte de qué, del recto. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos algo de vejiga, por allá me van a decir, recuerden que deben de, ustedes tienen muy presente esa anatomía cuando la van a recordar. La anatomía y un poquito de embriología en cada exposición. ¿Listo? Porque sí tenemos que acordarnos de este tipo de cosas. Entonces, miren que al último, el sistema pronéfricos termina uniéndose con la cloaca y la alantoides. La alantoides es la que a mí me ayuda a formar lo que es el recto. ¿Listo? Y el ano. Luego tengo el mesonefros. ¿Listo? Entonces, después del pronefros se me forma el mesonefro. Funciona como riñones provisionales durante las primeras 4 semanas. ¿Listo? Empiezan a formarse. Les vamos a mirar más adelante otras diapositivas. Los túbulos mesonéfricos se desarrollan a partir del mesodermo. Entonces, acuerden que tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, los túbulos se forman de ese mesodermo intermedio. ¿Listo? Ya les empecé a hablar en chino. Ay, no, Sí, ¿cómo así? ¿Para qué son importantes esos mesonefros? Empiezan a formar los glomérulos. ¿Listo? Entonces, mire, los riñones mesonéfricos formados por los glomérulos pequeños al principio, de 10 a 50, y los túbulos mesonéfricos que empiezan a formarme, ¿qué? Los túbulos colectores, el asa de Henle. ¿Listo? Entonces, de ahí empieza a formarse todo lo que tiene que ver con el riñón. Además de eso, esos túbulos mesonéfricos en el varón se convierten en conductos deferentes de los testículos. Mire que aquí ya empezamos a tener unión del sistema genital y urinario, ¿cierto? Posteriormente, algunos de ellos se degeneran a las 12 semanas y ya nos da paso al último, ¿listo? Que es el metanefros. Y este metanefros comienza a desarrollarse a partir de la 5ª semana de gestación y funciona a partir de 4 semanas, o sea que a partir de la 9ª semana ya el embrión tiene su riñoncito y empieza a formar. Entonces el niño, cuando está en el útero, forma ya orina. ¿Listo? Entonces, parte de ese líquido amniótico es orina de ese bebé. Por eso es importantísimo. Y dentro de todas las anormalidades se presentan en la etapa gestacional. Ya lo vamos a mirar. Los riñones, entonces, se van a desarrollar a partir de 2 estructuras. ¿Listo? La yema uretral, que es esta que ustedes están mirando acá. ¿Listo? Que se forma del conducto mesonéfrico, y el blastema metanefrogénico, que ya me hace parte de aquí. ¿Listo? Empieza ya a formarse de este blastema. Entonces tengo la yema uretral y la parte del blastema. ¿Listo? Y entonces mire que aquí ya se empiezan a formar lo que es la pelvis renal, los cálices, ¿listo? La parte de los uréteres, y a partir de más o menos de la 5ª semana yo ya tengo mi primer riñoncito. Eso como grandes rasgos. Obviamente esto tiene más semanas, ¿listo? Pero eso es lo que más necesito que ustedes lo recuerden, porque ustedes ya pasaron por la embriología y ya lo miraron todo esto, ¿cierto? La anatomía. Importante saber cuánto pesan los riñones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en medicina legal
y ya estén ustedes ejerciendo y sean rurales, ¿a quién creen que les van a llamar cuando tengan necropsias? A rurales, ¿cierto? Se la ganaron esa rifa sin comprársela. Y resulta que ustedes tienen que aprender a pesar todos los órganos. Entonces yo debo de saber cuánto es el valor normal. Entonces mis riñones aproximadamente pesan 150 gramos. ¿Listo? De ahí ustedes, dependiendo del peso, pueden detectar también enfermedades y uno lo registra en las necropsias. ¿Quién me soporta? ¿Quién hace que mi riñón no se caiga? ¿Quién me da ese soporte? ¿Quién? Por si yo estoy ahorita de pie y mis riñones no se han caído, están en un lugar. ¿Quién me da ese soporte? Para que no se me caigan los riñones. ¿Quién? ¿O no? Por inercia se quedan ahí, están flotando. ¿Quién me da soporte? ¿Quién? Están retroperitoneales. ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Qué miro aquí? ¿Quién me da soporte? Principal. ¿Quién? Por la parte posterior, ¿quién me da ese soporte? ¿Qué tengo atrás de los riñones? La columna está aquí en el centro. El riñón está acá. Esa anatomía. ¿Quién? ¿Qué músculo tengo? Por la parte posterior, psoas me ayuda. Por la parte anterior, ¿quién me ayuda? ¿Quién más me da soporte a esos riñones para que no se me caigan? Si no, ustedes van y hacen el examen físico y cuando recuerden en semiología nosotros mirábamos y palpábamos ese riñón y hacíamos unas maniobras para mirar cuando hay tosis renal, ¿cierto? Se cayó el riñón. Perdemos el soporte. ¿Quién me da el soporte? Mirando, sí, esa anatomía. La grasa perirrenal es una, miren acá. Y hay una grasita, esa me ayuda. ¿Quién más? La presión intraabdominal también me da soporte, ¿cierto? Los órganos también hacen una presión y me le dan. Pero ¿cuál más? Sobre todo la grasa perirrenal. ¿Listo? Y por la parte posterior los músculos, el psoas. Cuando yo estoy en bipedestación y en la respiración es normal que mis riñones desciendan. ¿Cuánto? De 4 a 5 centímetros. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy aquí de pie y en mi respiración profunda, tengo el movimiento de mi riñón y pueden descender de 4 a 5 centímetros y eso es normal y yo no hablo todavía de tosis renal. El riñón está formado por corteza, médula, cálices y la pelvis, ¿cierto? Renales. Posteriormente se va al uréter, vejiga, uretra. En urología nosotros nos concentramos desde el uréter, vejiga y uretra. ¿Listo? Ya la parte del riñón y todas las anormalidades grandotas y ya las otras patologías se las dejamos aquí a nefrología. ¿Listo? Entonces aquí nos vamos a concentrar solo en la parte del riñón, vejiga y uretra. ¿Quién me da la irrigación? ¿Quién me irriga esos riñones? ¿Quién? Las arterias renales. ¿Ramas de quién? De la aorta. ¿No? De la aorta. No. De la aorta Es así. abdominal. Es lo único que me ¿Cierto? sé. Y entonces es así. Se me divide esa arteria renal en dos ramas. La rama anterior y la rama posterior. ¿Quién me irriga mi rama anterior? El polo superior del riñón e inferior y la superficie anterior. ¿Listo? Eso me irriga la arteria anterior del riñón. Y la rama posterior pues me irriga lo que es el segmento medio de la superficie posterior y estas a su vez se van a dividir en las interlobulares que ya forman las columnas de Bertin. ¿Quiénes son las columnas de Bertin? De las pirámides. Y las arterias arqueadas, que ya son las arterias interlobulares, que ya me ayudan sobre todo para la parte
de la filtración. ¿Listo? La parte venosa pues, recibe el mismo nombre y va pegadita de su arteria, y la inervación pues derivan de los plexos renales, ¿cierto? ¿Y cuáles son los plexos renales? ¿Cuáles son? Los plexos renales. ¿Qué es entérico superior? La inervación. Porque aquí dice los nervios renales derivan de plexos renales. ¿Cuáles son esos? ¿O de dónde vienen? El plexo lumbosacro es uno de ellos. Ajá. Importante cuando yo tengo esas disecciones de la médula, y por eso mis pacientes pierden ese control, por ejemplo en los parapléjicos, ¿cierto? Pierden el control de los esfínteres porque se han seccionado los nervios renales. Y los linfáticos pues deben en los ganglios linfáticos lumbares. ¿Listo? Hacia allá va toda la parte de drenaje de 10 riñones. Ahí como rápidamente, porque ustedes ya deben de estar duchos, veo que no. ¿Listo? Y entonces ya entrando en materia vamos a mirar mis dos patologías. Estas dos sí las vamos a mirar netamente del riñón. De aquí en adelante si ya es ureter, vejiga y uretra. ¿Listo? Entonces tengo la agenesia renal, que se caracteriza por la ausencia de parénquima renal. ¿Listo? No se me ha formado parénquima renal. ¿Y por qué se origina? Por un fallo en el desarrollo de la yema uretral. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la principal causa? Esas maternas que tienen o consumen alcohol, que consumen lo que es sustancias psicoactivas en las primeras semanas de gestación. ¿Hasta qué semana se da la organogénesis? ¿Hasta qué semana? El organogénesis, raíz de crecimiento y luego de desarrollo. Las primeras 8 semanas. Por eso es importante que en las primeras semanas de gestación las mujeres no consuman alcohol. A veces el problema es que como la mayoría de los embarazos no son planeados, ¿cierto? En las primeras semanas se van de rumbo al alcohol y una de las consecuencias puede ser la agenesia renal. ¿Listo? Es bajito, mire que se presenta 1 de cada 2.900 nacidos, ¿listo? Y representa aproximadamente solo el 5% de las malformaciones renales. Entonces, miren que es bajita, no es tan alta. También están implicados pues genes, ¿listo? Hay mutación de genes, pues esto sí ya se quieren dedicar a esta partecita genética, pues está el gen REN o el GBNF, pues eso no les voy a preguntar. Esto es como más que todo para información de ustedes. Además del ácido retinoico y cocaína. Entonces mire que el consumo de cocaína en esas mujeres, aparte de dar síndrome de abstinencia y cuando pasan por pediatría, y es muy triste mirar niños nacidos de mujeres consumidoras de sustancias psicoactivas, sobre todo la cocaína, con síndrome de abstinencia. Eso lo van a mirar ustedes en pediatría. ¿Listo? ¿Cuál es mi sospecha de que ese bebé puede tener una alteración renal? Lo que se llama el oligohidramnios. ¿Qué es eso? Que se produce bajito líquido amniótico. ¿Listo? Entonces ustedes les llega una paciente a su consulta con la ecografía y le reportan un índice de líquido amniótico bajito. Tienen que mirar qué está pasando con el riñón del bebé. ¿Listo? Porque este es el que me ayuda en el gran aporte del líquido amniótico. ¿Qué puede presentar mi paciente cuando ya ha nacido y voy a hacer el examen físico? Generalmente la agenesia unilateral es asintomática, pues todavía tiene el otro riñón que puede funcionar adecuadamente. ¿Listo? ¿En qué pacientes yo les sospecho que puede tener una alteración renal? Recuerden que por la parte de los somitas y todo lo que se viene a dar, hay conexión cuando yo tengo malformaciones del pabellón auricular. Entonces ustedes miran, les nació un bebé y con una alteración o malformación en ese pabellón auricular, pídale al paciente una ecografía. Muy probablemente se esté relacionando también con alguna alteración renal. ¿Cuáles son las malformaciones? Miren esta implantación bajita de este bebé, ¿cierto? Porque a veces nacen niños con unas, ¿cómo les digo? Como con unos quistes en esta parte de aquí del oído,
pídale en una ecografía renal, ¿listo? Porque a veces se asocia a malformaciones renales. Este bebé, este niño que miran aquí, es característico del síndrome de Potter, ¿listo? Que también se asocia mucho con la agenesia unilateral. Se asocia ocasionalmente con anomalías adicionales del tracto urogenital ipsilaterales. Si yo tengo de este lado la malformación, pues de ese mismo lado está ausencia o hay disminución del tamaño de mi riñón, ¿listo? Hipoplasia de vesícula seminal también puede tener ese bebé, ausencia de los conductos deferentes, anomalías cardíacas, y generalmente por estas anomalías cardíacas que pueden tener esos bebés, sobre todo patología del falón, deposición de grandes vasos, a veces si no se los interviene quirúrgicamente a tiempo, la mayoría fallece. ¿Listo? También pueden tener agenesias, minatresia anal. Por eso ustedes, si mirábamos ahí que el proneuro se unía con la parte de la cloaca y la lantoides, por eso ustedes también tienen que, cuando nace el bebé, tienen que revisar la parte de que haga popó. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo puede durar un bebé sin hacer popó? Hasta 24 horas. Si hasta las primeras 24 horas no ha hecho popó, pues nos toca remitirlo a pediatría porque puede tener alguna alteración en la parte de la parte intestinal. ¿Listo? Entonces, yo dejo a esos niños en observación, pues después de un parto, ya van a aprender el próximo semestre, 24 horas. En esas 24 horas yo vigilo que ese bebé pueda comer bien y que haya hecho chichi y que haya hecho popó. ¿Listo? Si ha hecho eso, yo lo puedo dar de salida a ese bebé, si no, no. Igual en pediatría ya van a mirar cómo se hace el examen físico de esos bebés que debemos de aprender, porque ustedes sí o sí en rural van a tener un parto. La agenesia renal bilateral, que ya es ausencia completa de desarrollo renal, pues esa se asocia con el síndrome de Potter. La supervivencia en esos bebés es muy bajita. Pues, ¿quién puede vivir sin 2 riñones? Con uno sí, con 2 no, ya entrarían en falla renal y esos bebés terminan en muerte. ¿Cuál es mi método diagnóstico más eficaz? La ecografía. ¿Listo? Entonces miren que ni siquiera es costoso. Entonces yo le voy a pedir a esos bebés la ecografía y que me va a reportar una fosa renal vacía y ausencia, y puede haber también ausencia o en el caso de un riñón ectópico. Entonces pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿listo? Para la parte de fosa renal vacía. También se le puede pedir una resonancia magnética nuclear o una gamografía con ácido DMSA, que me confirma pues ya el diagnóstico de una agenesia. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Ectopia renal, involución de la displasia renal multiquística. ¿Listo? También puede presentar ese bebé. Importante que esos pacientes o esa familia entre en consejo genético si quiere volver a tener otro hijo. ¿Listo? La agenesia renal se hereda de manera autosómica dominante. Miren, ¿qué quiere decir eso? Es autosómico dominante. Con un solo, o sea que si ya nació un bebé con agenesia, es muy probable que el siguiente hijo también termine heredando esta anomalía. ¿Listo? La unilateral es autosómico dominante y la agenesia renal bilateral sí es de herencia autosómica recesiva. Ahí sí tiene que tener los 2 genes, pues ahí sí se aconseja a esa familia que es mejor que no tenga hijos, ¿cierto? ¿Cuál es el manejo y el tratamiento? Cuando es unilateral, lo que nosotros nos damos cuenta, el problema es ya cuando es adulto y de pronto en esas presiones arteriales. Entonces, ojalá pudiéramos hacer el diagnóstico cuando sea niño para empezar a monitorizar esas presiones para cuidar el único riñón que tiene ese bebé. La detección precoz de proteinuria es lo que más nos ayuda a nosotros. ¿Listo? Entonces tenemos que estarle mandando monitorización continua a ese paciente y la parte de los uroanálisis para hacer esos controles de proteinuria, y si no, ya mandamos proteinuria de 24 horas. El pronóstico, pues la unilateral es de buen pronóstico siempre y cuando pues ese otro riñón funcione bien. ¿Listo? No, lo que sí hay que decirle a ese paciente que
Se tiene que cuidar mucho de las infecciones urinarias a repetición, de los cálculos, ¿listo? Porque ya vamos a mirar en las exposiciones que nos van a dar los compañeros, que en la parte de los, cuando yo tengo litiasis, y dependiendo de dónde esté la litiasis, el problema más grandote es que nos haga una hidronefrosis. Y si se nos hace una hidronefrosis, podemos llevar a falla renal. ¿Listo? Entonces, tenemos que cuidar ese riñón de eso. Entonces, se le dice al paciente que debe tomar bastante agua, el consumo de los alimentos, una dieta balanceada. ¿Listo? La bilateral, si es de mal pronóstico, generalmente no llegan a la edad adulta, mueren en los niños. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Dudas? Sencillo. ¿Listo? La otra es la hipoplasia renal. Como su nombre lo dice, es el tamaño del riñón al que se ve afectado. Su funcionalidad y lo demás está todo normal. ¿Listo? Entonces el riñón pequeño donde presenta menor número de cálices y nefronas puede ser unilateral o bilateral. ¿Listo? La hipoplasia renal aislada es una condición pues muy poco frecuente y su prevalencia e incidencia es desconocida. No se han hecho muchos estudios acerca de la parte de la hipoplasia. ¿Cuál es la etiología? Pues la mayoría son mutaciones genéticas. Aquí están los genes pues implicados en la parte de la hipoplasia. Restricción de crecimiento intrauterino, que lo van a aprender el próximo semestre, entonces hay que mirar esos bebés que deberían de tener un peso, se saca por ¿cómo se llama esto? Que se me olvidó. Se me olvidó ese término. Bueno, cuando el peso está por debajo del 90 del percentil, ¿listo? Entonces yo digo que ese bebé tiene una restricción de su crecimiento. Entonces hay que mirar si ese problema es, por ejemplo, por alteraciones placentarias, ya lo van a aprender el siguiente semestre, o qué es lo que está pasando, y actuar a tiempo, sino la mayoría de las veces que se hacen, nacen antes del tiempo, lo sacan a las 34, 33 semanas a ese bebé, porque ya la placenta no le está dando los suficientes nutrientes, y así también evitamos que se nos dañen más esos riñones. ¿Listo? Las enfermedades maternas, entonces, ¿como cuáles? La diabetes y la hipertensión gestacional. Hacer diagnósticos muy pilosos el próximo semestre que vayan a ver ginecología, esos controles prenatales, chicos, y hacer detección temprana de estas patologías, porque la consecuencia para ese bebecito es que pueden nacer con hipoplasia. Miren, pilas aquí, pacientes que ya son hipertensas crónicas, contraindicado en ellas que les demos IECAS. ¿Listo? La materna, pues si tienen una hipertensión, entonces ya son duchos en hipertensión, ¿cierto? Son dichos a esa paciente hipertenso que les coloquen ustedes tratamiento full, ¿cierto? Pero en las maternas nos cambia todo, y en ellos está contraindicado los IECAS y los AINES, pilas con las maternas, ¿listo? Que también se ve relacionado con la parte de hipoplasia. Los bebés prematuros y el tabaquismo y alcohol materno. Entonces también darle esas recomendaciones a las pacientes. Generalmente es asintomática, pues no es que tenga muchos síntomas. Lo que se puede presentar son infecciones del tracto urinario a repetición en la niñez. Entonces tenemos que mirar, miren, otra causa de infección del tracto urinario. En niños la hipoplasia, ¿listo? Entonces, cuando a mí me llegan esos chiquitines con la primera infección, lo primero que yo debo de hacer es mandarle una ecografía. Entonces ustedes tienen que remitirlo a sus bebés, a esos niños, a pediatría con una ecografía y descartar que no vaya a tener anomalías anatómicas. En el adulto, ¿qué puede estar presentando mi paciente? Hipertensiones arteriales a temprana edad. ¿Cuál es la edad, la primaria que se puede dar? ¿A qué edad la hipertensión más frecuente que se presente? ¿A qué edad? ¿Qué sé yo? Ya pasaron por interno, no aprendieron de hipertensión. ¿A qué edad es más frecuente que yo tenga hipertensión? ¿60? 50, 40. Desde los 55, pues es más frecuente. Recuerde que, por ejemplo, un paciente de 30 años con hipertensión, ¿yo qué le sospecho? Se
¿Será hipertensión primaria? Secundaria. ¿Y cuál es la principal causa? Suficiencia renal. Una de estas puede ser la hipoplasia renal. ¿Listo? Entonces en esos pacientes con hipertensión. Y otro que sea más joven, causa de hipertensión. 30 años, otra causa. ¿Qué es lo que debo descartar? Bueno, la estenosis. ¿Otro más? ¿Qué más le debo descartar? Que les llegue a ustedes 30 años con hipertensión, la diagnostican. ¿Qué es la que más me da? Hipertensión en el joven. Ya pasaron por internas. Porque pasaron por los internistas que no están aquí. El feocromocitoma es el otro, ¿no? Listo, pilas ahí con esos pacientes jóvenes con hipertensión. Después de los 55 años yo ya hablo que puede ser una hipertensión primaria, entonces sí la asocio pues a los hábitos de vida del paciente, entonces yo lo mando a hacer ejercicio, listo, primero cambio toda la parte de hábitos saludables y después ya voy a mirar la parte farmacológica. Pero si es en un joven hay que descartar otras causas, son principalmente secundarias y una de ellas es el riñón. Tengo que mirar si no tiene estenosis, como lo dijeron, una hipoplasia o un feocromocitoma. ¿Cuál es la evolución de la enfermedad? Pues que puede terminar en una hiperfiltración glomerular asociada pues a la hipertensión. Por lo tanto, yo tengo una proteinuria y por último puede llegar el paciente a una insuficiencia renal crónica. ¿Listo? Inclusive terminar, pues ya, ¿cuántos estadios de insuficiencia renal crónica tengo? ¿Cómo lo clasifico? Según la CADIGO. Ajá. Según CADIGO. Eso es lo que más van a manejar. Falla renal, esto ustedes ya tienen que saberlo como el Padre Nuestro. ¿Y cómo hago el diagnóstico? ¿Qué le pido a mi paciente? Insuficiente según ¿Creatinina creatinina. alguno más y ya? No, también tiene que ¿Qué pedir tiene que orina pedir? en 24 horas. ¿Vale? ¿Ya qué más? De paraclínicos, antes de irnos a los hematológicos. ¿Solo unicreatinina? No. Ajá, ¿qué más? Tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Y con eso yo ya voy a sacar mi escala. No, estamos y yo bien. la clasifico en 1, 2, 2A, 3B, ¿cierto? 3. Entonces, pilas con esa falla renal crónica en esos pacientes. La mayoría de ustedes de pronto se vayan a trabajar a consulta externa y terminen siendo médicos de los programas de promoción y prevención y uno de ellos es los de crónicos. No manejan mucho esos pacientes. ¿Listo? ¿Cuál es el método de diagnóstico? Pues también sencillo, la ecografía. ¿Listo? En la ecografía me va a dar el volumen renal, que está inferior a 2 desviaciones estándar, o un volumen total renal inferior a la mitad del volumen renal normal para la edad. ¿Listo? Eso está dado por tablas y se lo reportan en la ecografía. O sea, ya le dicen el volumen y el peso pues también puede estar disminuido. ¿Listo? ¿Cuál otro más me sirve? El renograma isotópico. Este sí ya es en los bebés postnatal con ácido, pues este marcador de aquí que muestra un contorno renal liso, ya se mira que hay disminución de los glomérulos. Este sí, ¿quién lo pide? El especialista. ¿Quién? El pediatra, porque eso lo pedimos es al niño. Los diagnósticos diferenciales a nivel histológico, ¿quién? La displasia renal y la oligomegalonefrona. ¿Listo? Son nefronas muy grandotas. Igualmente hay que hacerles consejo genético porque se hereda de manera autosómica dominante y la penetración incompleta y expresividad es variable, que significa que no a todos los bebés pues les puede dar a pesar de que yo tenga el gen. Entonces hay que mirar a qué niño pues le va a dar de esa familia. Entonces es importante que se haga consejo genético. ¿Lo cubre el seguro? ¿Qué dice? ¿Cubre el seguro? ¿EPS? ¿Si es Emsanar? ¿Consejo genético? No. Estamos ahorita con la parte de EPS si estamos graves, ¿no? Y si son Emsanar, nada les están dando. ¿Listo? Pues lo ideal sería poderlos mandar a consejo genético, pero muchos no lo logran por la parte ya de EPS. ¿Listo? ¿Cuál es el manejo y el tratamiento? Pues ya va a depender
del grado de la enfermedad. Si está un riñón normal sin alteraciones, simplemente se hace seguimiento. Pero si ya mi paciente está con hipertensión, yo tengo que cuidar ese riñoncito, ¿listo? Y también depende del grado de la enfermedad renal crónica, que a veces termina hasta trasplante renal. ¿Listo? Miren aquí. Entonces, ¿qué tengo que estar vigilando yo en mi paciente? Esas presiones arteriales, la estimación de la tasa de filtración glomerular y la proteína. Eso es lo que yo debo de hacerle seguimiento a mi paciente. ¿Listo? Son dos patologías muy sencillas que las debemos de conocer. ¿Listo? Y vamos a, pues no es que se los vaya a encontrar muy frecuentemente ustedes en los pacientes. De pronto lo miren en el próximo semestre con los bebés, ¿listo? Con ginecología. Hacemos un break y venimos y hablamos sobre lo que son las sondas, ¿listo? Y ahí terminamos por hoy. Y la práctica de sondas la dejamos para el final. Cuando ya terminemos, ahí hacemos práctica en simulación. Ahí les explico más o menos los materiales, cómo se debe de pasar. Y ya, ¿listo? Entonces hacemos un break, ¿qué hora son? 3:40. 3:40. Entonces a las 4. Vaya, porque ya se me están durmiendo. Gracias, no los veo. ¿Listo? ¿Qué? Esa pues, ¿qué hora? ¿Solo el sábado? No, lo que yo era que sábado no podemos. ¿Por eso? Entonces, A las 10 saquémosla. Porque el parcial, ¿a qué hora? ¿El de Dermato a qué hora es? ¿A las 8? Sí, a las 10. Pero no podemos, ¿no? Es que si no, no. Ve más que en el grupo de Ginex le habían hecho preguntas y que unas niñas no habían respondido. ¿cuál grupo de Ginex? ¿Por qué te hicieron? A mí me dijo Juliana, la amiga. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a mirar lo que es las sondas, que es un procedimiento que es muy frecuente en consulta, lo que es en los servicios de urgencias, que si bien no es de que ustedes lo hagan constantemente, porque eso sí generalmente lo hace el auxiliar o la jefe, habrá momentos en que ellas no puedan y lo van a llamar a ustedes. Doctores, que la sonda no pasa, no sé qué pasó, mire que no encuentro, si es una mujer, no encuentro la uretra. Entonces ustedes, como ya saben la anatomía, saben toda esa parte, entonces les toca ir a colocarla. ¿Listo? Entonces, ustedes ya han pasado por cirugía, ¿cierto? Ya han sido, vamos a mitad del semestre y ya han asistido. Y ustedes han visto que en cirugía la mayoría de los pacientes que tienen son, ¿cierto? Generalmente todos los pacientes que entran a cirugía van con sonda, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden y se conocen la técnica, pues díganles a los hospitalarios que les dejen pasar la sonda, si no hay urgencias, ¿listo? Pues acá lo vamos a practicar, pues no es lo mismo practicar en los maniquís que tenemos acá que en el vivo y en directo, pero si ustedes saben una adecuada técnica no van a tener problemas cuando ya vayan a un paciente real. Entonces, nosotros como definición de sonda es una técnica, pilas aquí, invasiva, que consiste en introducir una sonda, como su nombre lo dice, hasta la vejiga, ¿listo? De la uretra a la vejiga. ¿A través de qué? Del medio uretral, con el fin de establecer una vía de drenaje que puede ser temporal o permanente, o incluso intermitente. Entonces, temporal, ¿en qué pacientes? Por ejemplo, los quirúrgicos. ¿Listo? Entonces, las cirugías son temporales, se hace el procedimiento, posteriormente se retira, se espera que el paciente haga su diuresis espontánea y bien. Permanente, ¿qué casos creen ustedes? ¿Qué paciente queda con permanente la sonda? Con hiperplasia prostática benigna, y cuando la persona que tenga esa patología nos va a decir en qué tipo de hiperplasia, si la 1, la 2, la 3 o 4, terminan esos pacientes con sonda permanente. El CA de próstata también terminan con lo que es una sonda permanente. O intermitente, ¿qué casos? Cuando ustedes requieran de qué. ¿Cuándo? ¿Cuándo intermitente? Globo vesical, listo, una. Entonces simplemente introduzco la sonda, evacuamos, retiro y listo. Otro, ¿qué es más frecuente? Los parciales de orina, ¿cierto? Entonces para tener un parcial de orina no tan contaminado se hace una muy buena técnica, se toma
la muestra, determina la evacuación y se retira sonda. ¿Listo? También podemos tener fines diagnósticos y terapéuticos. ¿Terapéuticos en qué caso? Por ejemplo, en las retenciones urinarias, en el globo vesical. ¿Listo? Entonces aquí hay las indicaciones: retenciones urinarias por obstrucción de la uretra, por ejemplo, en el caso de las hiperplasias prostáticas. Intervenciones quirúrgicas, ¿listo? Para permitir la cicatrización de las vías urinarias tras una cirugía. Control de diuresis, por ejemplo, ustedes necesitan hacer en una mujer, esto pues lo miran más en ginecología, proteinurias de 24 horas, o a veces, por ejemplo, pacientes que tienen preeclampsia y entonces yo quiero hacer control de diuresis, le paso su sonda, ¿listo? O en los pacientes que yo quiero mirar cómo está la parte de diuresis, también la pasamos, ¿listo? Tratamientos terapéuticos: mantener seca la zona genital en pacientes con incontinencia urinaria, pacientes que tengan escaras, por ejemplo, úlceras por presión o dermatitis de contacto en la región genitourinaria, también puede ser una opción de pasarle una sonda. ¿Listo? La recogida de muestras estériles de orina e introducir medicamentos con fines exploratorios o terapéuticos. ¿Cómo, en qué parte? Sobre todo cuando yo estoy sospechando un trauma de vejiga, ¿verdad? ¿Listo? Entonces se introduce a través de la sonda medios de contraste y vamos a mirar luego, se toman las imágenes y vamos a ver dónde quedó ese contraste. ¿Qué tipos de sondas yo encuentro? Sonda permanente de larga duración, duración mayor de 30 días. Con estas sondas, pues generalmente es de un material diferente a las que nosotros conocemos. Acá casi no se las utiliza, siempre se hace es la otra, pues la de menos de 30 días. La sonda es mantenida en su lugar por un balón que se infla con aire o con agua al colocarla, que es la sonda Foley. Está indicada en casos de pacientes crónicos con retenciones urinarias. Lo ideal sería que pudiéramos tener este tipo de sonda, que es un material diferente que lo vamos a mirar. Sonda permanente de corta duración, duraciones menores a 30 días y casos de patologías agudas. Los pacientes que ya requieran un sondaje a permanencia, cada cierto tiempo tenemos que estar haciendo el recambio de esa sonda. Entonces lo hacen las jefes, pero a veces es difícil, dependiendo, por ejemplo, las hiperplasias prostáticas, las retiran y a veces por la misma, el tamaño que tiene, a veces no les pasa a las jefes, te los llaman a ustedes. ¿Listo? Entonces revisen bien ese paciente antes de hacer ese retiro de esa sonda. Y la sondaje intermitente para cada cierto tiempo, en general cada 6 a 8 horas. ¿Listo? Aunque si yo ya voy a estarle haciendo evacuación cada 8 horas, mejor le coloco una permanente para no estarle colocando sonda a mi paciente. Además que recuerden que esto, estoy atravesando una zona que es poco estéril, ¿cierto? Del externo de la parte exterior a la interna, y puedo llevar a hacer infecciones urinarias a repetición. Entonces, también pilas como estamos haciendo ese manejo de esa sonda. Es la principal tratamiento de incontinencia causada por daño medular o daño de nervios que controlan la micción, y la introducción de un catéter sonda en la vejiga a través de la uretra para vaciar la orina, siendo retirada inmediatamente después de alcanzar su objetivo. Entonces, dependiendo de la composición, yo tengo dos tipos de sondas, o bueno, más. ¿Listo? La de látex, ¿cuál es esa? La sonda Foley. La Foley es de látex. ¿Listo? Hay que preguntarle a los pacientes si no es alérgico al látex, si no, eso le va a dar alergia. ¿Listo? Entonces tenemos las de látex de uso frecuente, se usan para el vaciado vesical permanente en sondas con duración inferior a 15 días, de 15 a 20 días. ¿Listo? Entonces no pueden permanecer más de este tiempo y entonces mi paciente tendrá que llegar y tendremos que hacer evacuación. Hay otras que se hacen recambio cada 3 meses, pero esas están hechas de silicona. ¿Listo? Las que presentan mayor biocompatibilidad con el paciente están indicadas en sondajes de duración superior a 15 días o en pacientes alérgicos al látex. ¿Listo? Y la otra es como de PVC, que es la que nosotros conocemos como la sonda Nelato. ¿Listo? Ya vamos a mirarlas cuando pasemos a hagamos la práctica, pues van a conocer ustedes cada una de las ondas, las sé para identificar, la Foley y la Nelaton, que son las que más nosotros usamos. La sonda Foley es de 2 y 3 vías, la sonda Nelaton es solo de una vía, ¿no? Yo creo que tengo aquí algunas imágenes. Y la otra que tengo que tener en cuenta es su calibre, ¿listo? El calibre nosotros lo tomamos por una medida
que es francesa, ¿listo? Y la conocemos como French. Entonces, va el número, entonces yo digo 8 French, 9 French, después 8, 10, 12, 14, 16. A mayor número, mayor el grosor o mayor calibre, ¿listo? ¿Cómo yo la voy a utilizar? En mujeres, bueno, aquí es de 12 a 16, ¿listo? 12, 14, 16, pues dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y el hombre es 16, 18, 20, inclusive hasta 22. ¿Listo? Ya las vamos a conocer, esas ondas, todos estos calibres, no las tenemos abajo en simulación. ¿Listo? Para que ustedes sepan identificar. Recuerden que todo dispositivo trae una fecha de vencimiento, así que yo debo de revisar esa fecha. ¿Listo? Porque ¿cuál es el problema de que se me venza un dispositivo de estos? ¿Qué se pierde? ¿La qué? La realización. ¿Listo? Y entonces ya no estoy entrando con un dispositivo estéril, sino que ya está contaminado y el riesgo de infección pues es más alto. ¿Listo? Entonces miren, aquí están las imágenes. La sonda Foley, esta es una sonda de 2 vías. Entonces por una vía va a drenar lo que es la orina y por la otra vía yo introduzco e inflo ese baloncito. ¿Listo? Con eso yo hago soporte dentro de la vejiga, este balón va a la vejiga, lo inflo y evito que se me salga la sonda, ¿listo? Y esta es latón de PVC, que solo tiene una vía, entonces aquí están en esta partecita las fenestraciones por donde se filtra la orina. Pacientes que tengan hematuria, pilas chicos, ya vamos a mirar en una de las exposiciones de hematuria, se pueden ver coágulos de sangre. Si yo utilizo una sonda que es de calibre pues mediano, se me tapan estas fenestraciones y entonces obstruye la sonda, tendrán que retirar y volver a colocar una gruesa. Entonces, pilas para lo que ustedes quieran hacer. ¿Listo? La orden es del médico. Entonces, yo indico el paso de sonda, ustedes en el sistema deberán descargarlo. Entonces, deben de conocer qué calibre van a solicitar del paciente. ¿Listo? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Alteraciones anatómicas del tracto urinario, ¿listo? Sobre todo los de trauma. Cuando yo estoy sospechando un trauma de uretra, pues yo la verdad no paso sonda. Tendré que hacer otro procedimiento que es la punción suprapúbica. ¿Listo? Más adelante les voy a enseñar, cuando miremos cólico renal, yo les traigo la presentación de cómo hacer una punción suprapúbica. ¿Listo? ¿Y en qué otro paciente yo puedo hacer punción suprapúbica? En los niños. ¿Listo? Cuando hay sospecha de uretra, entonces pues son contraindicaciones parciales, riesgo-beneficio. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Que ustedes hagan una mala técnica y que terminen perforando esa uretra. ¿Listo? Que se genere una falsa vía o una perforación de la vejiga. ¿Listo? Las infecciones urinarias es la más frecuente y la uretritis en los hombres. ¿Listo? Entonces pueden ser de las complicaciones. ¿Cuál más? Una retención urinaria por obstrucción de la sonda. ¿En qué casos? En las hematurias por los coágulos. Pilas aquí, chicos, con la hematuria esvacuo. ¿Qué significa eso? Recuerden que la vejiga es un órgano hueco, ¿cierto? Tiene su músculo, ya nos van a hablar cuando miremos la parte de incontinencia, nos hablarán un poco más de la anatomía de la vejiga, ¿cierto? Pero ese es un músculo, el músculo detrusor. Es como una bomba, ¿cierto? ¿Cuánta es la capacidad que tiene para almacenar la orina la vejiga? 500 será. No, más. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será que nosotros podemos aguantar? Cuando miremos que tenga incontinencia, pues nos va a hablar más de eso. ¿Listo? Generalmente hasta 2000 cc de orina podemos mantener. Pero ¿qué pasa? Con 2000 de orina, una persona que no tenga ninguna alteración, ya con 600, 700, ustedes ya sienten ese dolor, ¿cierto? Y es muy doloroso. Pero la vejiga puede aguantar hasta 2000 cc de orina adentro. Entonces, ¿qué pasa? Es como la bomba. Entonces, él llega, su detrusor se dilata y si yo llego y paso sonda y de una evacúo esos 2000 cc, queda flácido y puede sangrarnos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo tengo grandes volúmenes en esa vejiga y la voy a evacuar? Lo hago intermitente. ¿Qué le digo a mi auxiliar? Que lo haga 100, 200, clampé.
¿Qué es clampear? Cierro la sondita unos 10 minutos, listo, y vuelvo y la otro 100 cc y cierro. Y yo empiezo a hacer eso. ¿Para qué? Para que mi músculo empiece a tener su tono. Si no, ustedes lo dejan flácido y después al finalizar la evacuación, ustedes miran que tiene sangre. Entonces dicen hematuria. Y el resultado por una de un drenaje continuo de esa vejiga. ¿Listo? Entonces pilas con esa hematuria es baja. Hay que explicarle a la paciente y al paciente, ¿cierto? Que es incómodo. Pues recuerden que ¿cuánto es el diámetro de la uretra? ¿Cuánto mide la uretra? En grosor, ¿no? No en tamaño, porque recuerden que en tamaño el del hombre es más larga que el de la mujer. En tamaño, de longitud, ¿cuánto mide la de la mujer? ¿Cuántos centímetros tiene la de la mujer? ¿Cuántos? De 4 a 5 centímetros. ¿Y el hombre? En longitud, de 12 a 14 centímetros, es más larga, ¿cierto? Pero ¿y en grosor? ¿Cuánto será? Que mide la uretra. Dejo de consultar. ¿Listo? Y vamos a meter esta sonda. Esta más o menos es de 14. Miren aquí, esta es de 8. Tal. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno chicos, mi nombre es Anderson Curso de octavo semestre. No sé si han escuchado, pero estamos formando un grupo de urgencias médicas. Les queremos informar que ya vamos a abrir convocatorias para dentro de 15 días, más o menos. Estamos con el doctor Estrada, con varios esenciólogos, con los internistas, intensivistas, y pues para que se inscriban, para que sean parte de los miembros activos, vamos a tener muy buenas actividades, y más o menos unos 15 días vamos a dar para que hagan la presentación y nos presenten, pues van a ser votados profesores con nosotros, y pues para que crezca este grupo de interés. Entonces, no se les saque la representante para que nos comparta el foro. Bueno, los queríamos, igual me presento, mi nombre es María José, hago parte también de la mesa directiva del grupo de IPISIMO, que es el nuevo grupo de medicina de urgencias. Los queríamos pues hacer la cordial invitación para que hagan parte de miembros activos, que es lo que vamos a estar abriendo las convocatorias. Dentro de 15 días más o menos vamos a abrir las convocatorias. Me comparten el link de su representante para yo enviarles la información. La idea es que vayan llenando un form con todos sus datos y los vamos a ingresar, pues los que estén interesados, a un grupo de WhatsApp donde les vamos a estar mandando toda la información. La idea, pues como ya les dijo mi compañero Anderson, es que la presentación la tengamos hasta el 22 de octubre, en donde ustedes ya nos van a mandar sus ideas, qué es lo que pues quieren presentar, su presentación como tal, y durante esa semana y la semana próxima más tardar les vamos a estar realizando ya lo que son las entrevistas, que pues van a estar a cargo también las evaluaciones ya de parte de la mesa directiva y también de los tutores encargados, que van a ser el doctor David Estrada, pues que es el especialista en urgencias, y pues los médicos también que van a trabajar como tal en el ámbito de urgencias. Entonces, muchas gracias, era un tiempo cortito para que puedan seguir con sus clases. Entonces, ¿tiene claro también? Para que o cualquier número para Daniela. sí, te envío la información. Gracias. Gracias, doctora, por enseñarnos. Inscríbanse, chicos, eso es muy chévere. Urgencias es lo que más se maneja. Entonces es chévere que puedan aprender. El doctor Estrada es muy buen urgenciólogo. ¿Listo? Entonces hay que explicarle a mi paciente que genera incomodidad y puede generar un poquito de dolor. Ya en la práctica lo vamos a mirar si se coloca anestesia. ¿Listo? ¿Qué tipo? Lidocaína. ¿Listo? Me sirve para hacer para anestesiar un poco la zona y para lubricar. ¿Listo? Porque pues, tampoco es que sea tan agradable ese procedimiento. Incómodo para la paciente. Y miren,
Miren, esta de aquí, si la miran, esa es delgadita, aproximadamente esa es de 6 o de 8, pues dependiendo más o menos. Pero miren esta viene siendo como un 14 y esta es más grande, de 18. Entonces, pues imagínense que le van a pasar este tubo por la uretra, cómo se va a sentir el paciente. Entonces hay que explicarle. ¿Listo? El procedimiento es muy sencillo. ¿Listo? Es estéril, por lo tanto nosotros vamos a hacer una muy buen lavado de manos, ¿cierto? Lo vamos a hacer primero la desinfección. Entonces, ¿qué necesito? Guantes de manejo, necesito, pueden utilizar clorhexidina sin alcohol. En la parte de la mucosa no se utiliza alcohol, o también lo pueden hacer con isodine. ¿Listo? Solución. Pues algunos utilizan campos estériles dependiendo pues dónde estén, sino simplemente utilizamos nuestros guantes primero de manejo, luego los estériles. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Para la parte de gasa se hace la desinfección, ya la vamos a aprender en práctica. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer la desinfección? Tanto en hombres como en mujeres. Hacemos primero un buen lavado de la zona, cambiamos nuestros guantes y con la parte de los guantes estériles nosotros ya hacemos la manipulación de lo que es la sonda. La sonda Foley, si ustedes la miran aquí, tiene doble empaque. Este empaque lo puede manipular cualquier persona que no tenga guantes estériles, pero adentro trae una bolsita en la cual ya la manipulan cuando uno se está colocando esos guantes. ¿Listo? Entonces toda esa técnica de cómo sacar la sonda, cómo agarrarla, cómo no contaminarla, lo vamos a hacer en la parte de simulación. Entonces miren, dependiendo pues si es hombre o mujer, vamos a hacer primero un buen lavado. En el hombre, sobre todo de este surco balanoprepucial, que es donde a veces hay bastante esmegma, y debemos nosotros de desinfectar porque si no puede haber riesgo de infección. La técnica de agarrar muy bien la parte del glande, ¿cierto? Recuerden que el glande tiene una curvatura, entonces nosotros necesitamos hacer línea recta para pues que no le moleste al hombre para poder introducir. En la mujer, pues tenemos que separar muy bien lo que son los labios mayores. Recordar que tengo el clítoris, abajo el introito vaginal, entonces entre el introito vaginal y el clítoris hay un huequito y hay una uretra. A veces no es tan sencilla verla, está como cubierto, entonces yo tengo que mirar, saber anatómicamente dónde está ubicado, porque a veces lo que hacen es pinchar el clítoris y eso le duele mucho a la mujer. ¿Listo? Entonces, mirar, o a veces se me van para la vagina y entonces en vez de salirles orina, les sale el flujo. Si eso pasa, esa sonda se contaminó, saco una nueva, pero pues en nuestro querido sistema de salud, después como que justificar una sonda que se les fue por la vagina, ¿cómo la van a justificar? Porque esos son gastos para el sistema de salud. ¿Listo? Entonces, una adecuada técnica y conociendo la anatomía. Entonces, debo identificar clítoris, recto vaginal y en medio de ellos dos debo encontrar la parte de la uretra. Entonces, a veces está como dependiendo de la mujer y la edad, hay como la mucosa recubriendo. Entonces, yo tengo que mirar dónde está, abrir esa partecita y metemos sonda. ¿Listo? Se mete la sonda, ¿hasta cuándo? Hasta cuando ustedes miren el retorno de orina. Si es la anélato, pues ya la vamos a mirar en la práctica que tiene que estar clampeada, porque si no ustedes meten sonda y esa si llega y se les puede manchar de orina ustedes mismos. ¿Listo? Porque con la Foley ella ya está conectada al cistoflón, entonces ustedes simplemente miran el drenaje y empieza a acumularse en la bolsita de recolector. ¿Listo? Es muy sencillo, pero esto sí es mejor hacerlo como en práctica. Sí necesito que sepan que tenemos la sonda Foley, la sonda Nelaton, que los diámetros se daban son por lo que es la medida que es los French. ¿Listo? Saber que si yo les paso una sonda Nelaton es la que tiene de 2 o 3 vías y es hecha de látex, y la Nelaton solamente tiene una vía. ¿Listo? Esta práctica la hacemos a finalizar el semestre en simulación con grupitos más pequeños. ¿Quedan dudas, preguntas? Muy sencillo. ¿Listo? Estos son de los procedimientos más sencillos que nosotros hacemos en urología. ¿Listo? Entonces, dentro de 8 días nos miramos para las primeras exposiciones y en 8 días me dicen para cuándo hacemos el parcial. ¿Listo? ¿Hasta dónde vamos?
urinaria, hematuria, enfermedades de transmisión sexual, malformaciones del pene y urinario, cáncer de vejiga y cáncer renal. Los cánceres, sí, por favor, me los sacan de la guía del ministerio. ¿Listo? Porque ahí está la parte de tamizaje, que es lo que se va a enviar, cómo se hace el diagnóstico. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana. Pues dame las muletas que no las quise dar. ¿Hay un libro para nosotros? ¿Una bibliografía específica para esa persona? Yo sigo este libro de acá, que está en... Espera. Los coloqué. El de Smith y Tanaka. Me pareció muy bueno. Es urología general de México. Esta no tiene. Ya vi que ibas a empezar.